concesión vial Los Alpes, Faca Fontibón, impactos y razones para oponerse. El día de hoy tenemos dos invitados, que es el profesor Jaylor Espinel y el doctor Mauro Ruiz. Antes de continuar, vamos a dar una pequeña introducción sobre qué es una concesión a nivel jurídico. Es un contrato en virtud del cual el Estado le entrega a una empresa privada la construcción de una vía o un conjunto de obras, las mantenga y las opere, y a contraprestación explote en su beneficio esa misma vía por un tiempo determinado. Bueno, en estos momentos, para profundizar más en el tema, va a presentar el profesor Jaylor Espinel. Él es politólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, investigación en políticas públicas y comunicación. Un saludo muy especial a todas y a todos los que nos acompañan, también los que nos acompañan en las redes sociales. Bueno, primero que todo agradecerle pues, a todos los asistentes a hacer un esfuerzo tan inmenso, tan importante de sacar un tiempo libre, del tiempo de familia, del descanso para tratar un tema que es vital, que tiene que ver con la vida productiva y el bienestar general de toda la comunidad en Sabana Occidente. En ese sentido, les agradezco mucho a todos por su asistencia. También al doctor Mauro Ruiz por la invitación y a su equipo de trabajo, quienes han venido liderando la defensa de los ciudadanos y ciudadanas de toda esta región en el marco de la lucha por, digamos, no más concesiones y no más peajes en Cundinamarca y en esta región. Todo en el marco, pues, de la finalización de la concesión Bogotá-Facatativá-Los Alpes, que es en buena forma una situación que a todos nos interesa. Una concesión que, como lo veremos en su momento, ya cumple un poco más de 30 años y está en un momento de inflexión en el que el gobierno nacional, sí, el del presidente Gustavo Petro, y su Ministerio de Transporte y las demás agencias comprometidas están en la discusión sobre la continuidad o no de esa concesión en manos de un privado o de la nación. Y digamos que en ese marco, pues, los aportes que yo quiero dar es unos aportes de contexto general que nos permitan comprender un poco más, y todos los que estamos metidos en esta lucha, en todo el proceso de pedagogía, organización y movilización, tengamos más razones, más argumentos para decir no más concesiones, no más peajes. Sobra, digamos, argumentos económicos. Todos los que vivimos en esta región lo pagamos a través de las tarifas de las flotas, el transporte intermunicipal, o el transporte particular, o quienes tenemos algún tipo de empresa o algún carro que está dedicado al comercio o a la logística, pues sabrá lo oneroso y lo costoso que es recorrer este corredor. Yo quiero comenzar por 4 ideas, la anterior por favor, 4 ideas que son importantes. Voy a hacer una claridad. Es cierto que esto, como todos los temas del Estado y la economía tienen unos términos muy técnicos, muy complejos, pero por más que sean complejos no podemos eludirlos, y para entenderlos vamos a hacer hoy un ejercicio pedagógico de explicación, porque en buena forma los interesados en que las cosas sigan como vienen, es decir, que siga en manos de un concesionario privado, lucrándose como se lucra a costo de la economía empresarial y los bolsillos de la gente, pues les interesa es que ustedes no conozcan de estos temas. Entonces es posible que algunas cosas puedan parecer técnicas o complejas, pero la labor de hoy es un poco explicarlas para que tengamos, repito, más argumentos. La primera idea que yo quiero presentarles es esto. Las concesiones y los peajes están en el marco de una línea estructural, de un sector del Estado que tiene que ver con la infraestructura vial. Digamos que el Estado, en su capacidad de controlar y planificar, pues la cuestión del transporte y la movilidad lo maneja en distintas ramas o sectores. En materia de infraestructura de transporte está la vial, la marítima, la aérea, bueno, distintas formas de movilidad. Esta que nos convoca es la que corresponde a la infraestructura vial, la que tiene que ver con el transporte terrestre. Y quiero comenzar por señalar esto, que es importante, y creo que aquellos que están hoy defendiendo de manera equivocada que la concesión siga en manos de privados,
¿Lo comprenden y nos engañan? ¿O no lo comprenden y pueden cometer un gran error? Es que la infraestructura vial, las vías, las carreteras de un país es lo que llaman los economistas un monopolio natural. ¿Qué es un monopolio natural? Es ese sector de la producción que por naturaleza no tiene competencia, es decir, que nadie más produce lo mismo. Las vías son una sola. Vamos a ver que uno de los problemas que tienen las concesiones y que lo han planteado los privados es que estas concesiones privadas pelean, riñen o compiten con vías públicas gratuitas, en el entendido de que ellos quisieran privatizarlas todas, pues les genera una competencia. Pero más allá de eso, quien tenga la posibilidad, la potestad de controlar una vía para cobrar un recaudo a través de peajes, para garantizar el mantenimiento, la construcción y además la ganancia de ese operador, tiene que ser honesto en que es un monopolio natural. ¿Qué es un monopolio? Es la concentración de un sector de una actividad en una sola mano. Y eso, permítanme se lo digo, es anticapitalista. Es antieconomía de mercado. Porque si algo define el capitalismo y el mercado, es la competencia. Por eso este tipo de sectores, históricamente, el de la infraestructura vial, ha estado en manos del Estado, no ha estado en manos de los privados. Ahorita les voy a contar cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, durante más de 116 años, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, las vías eran manejadas por el gobierno estatal y tan solo hasta finales del siglo XX las privatizaron, y ahí los gringos tienen un pocotón de problemas. O sea, estas dificultades que vivimos los colombianos en buena forma también lo viven otros países. Entonces quiero que sepan que este es un monopolio natural, y al ser natural debe ser del Estado, del gobierno, porque si se le entrega al privado, allí está, digamos, impulsando una práctica anticapitalista, anticompetitiva, que además va a maximizar la ganancia en contra de los derechos fundamentales de la gente. Y vamos a ver, y esta, digamos, es la segunda idea, es que las vías, la infraestructura vial está atada a la productividad, es decir, a la producción agropecuaria, industrial y empresarial, a la competitividad, es decir, a la posibilidad que tienen los productores y los comerciantes de producir y vender, pero también está muy ligada al bienestar de la gente. O sea, todos los que trabajamos en Bogotá y vivimos en Cundinamarca padecemos el transporte público y además, de manera directa o indirecta, los costos de los peajes. Y cuando digo que está ligada es que si usted entiende las vías como un monopolio natural en manos del Estado, lo que está por esencia es defendiendo la producción nacional, la competitividad nacional y el bienestar nacional. Pero cuando usted piensa que ese monopolio natural que son las vías se las entrega a un privado, que puede ser nacional o extranjero, usted está poniendo en manos de ese extranjero, de ese privado, la producción del país, la competitividad del país y el bienestar de la gente. Tercera idea. Hay una cosa que en el mercado mundial se denomina costo país, es decir, cuánto cuesta producir y consumir cualquier bien en cualquier país. Y cada país tiene un costo, y estos costos países están directamente relacionados con lo que le cuesta al productor hacer franelas, camisetas, tenis y zapatos. ¿Cuáles son los costos de producción? Los servicios públicos, la luz, el agua. Piensen ustedes como empresarios su empresita, ¿cierto? Si son comerciantes, su tienda. Todos esos costos que están relacionados con lo que usted hace económicamente influyen en qué tan barato o qué tan costoso vende usted su producto. Bueno, en buena forma, Colombia no es competitivo. Dentro de Colombia y fuera de Colombia es porque el costo país es altísimo. Pagamos los servicios públicos más altos, miren lo que está pasando con las tarifas de energía eléctrica, pagamos el servicio de agua y saneamiento básico más alto de América Latina, por eso los costos que tenemos. Entonces, se vuelve, digamos, el tema de las vías un factor que incide en ese costo país, que hace que Colombia no sea competitivo, porque en términos, voy a hablar de transporte público de carga, es decir, para empresas de producción y comercialización, estas vías, el costo que generan y los cobros por recaudo de peajes que tienen impactan directamente los costos de los productos, incluso muchos de ellos de la canasta básica familiar.
¿O es que luego ese peaje que paga el camión de las frutas, quién lo va a pagar? ¿El del camión? No. ¿El de la empresa? No. ¿Quién lo va a pagar? El consumidor final. Entonces, cuando se encarece el producto vía los costos de la infraestructura vial, estamos conspirando con la capacidad de Colombia de desarrollarse. Cuando les cuente cómo fue en Estados Unidos la cosa, uno entenderá por qué Estados Unidos es la potencia que es hoy en día. Porque durante 116 años las vías fueron estatales. Estaban al servicio de la producción y el consumo nacional. La cuarta idea. Aquí hay un gran debate. Dicen que las concesiones, algunos las entienden como contratos, y ahí están todos los abogados que plantean, desde el punto de vista de la normatividad contractual, la concesión como un contrato. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva económica, más que un contrato, la concesión es un modelo de financiación. ¿Qué es un modelo de financiación? Es un modelo por medio del cual el Estado renuncia a una responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Hacer vías, reparchar huecos, mantener la calidad, las carreteras, ¿cierto? Renuncia a eso porque en teoría no tiene cómo pagarlo. Entonces busca mediante la concesión, es entregarle a otro esa labor, los recursos para hacer ese mantenimiento, esa construcción. Entonces es un modelo de financiamiento. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque desde el punto de vista económico, este modelo de financiación lo determina todo. Porque además, si lo entendemos solamente desde la perspectiva jurídica normativa, vamos a ver que nos vamos a enfrentar o a topar con muchas limitantes, además frustrantes, porque esto es profundamente, y lo dirán los abogados, constitucional, está en el marco de la Constitución, vaya usted mande una cosa de esta si no lo va a lograr, pero si lo entendemos desde el punto de vista económico, vamos a comprender que lo que aquí está en juego en Sabana Occidente es si el Estado, el gobierno de Gustavo Petro, realmente le apuesta al cambio y le entrega esta concesión al Estado. Y ya vamos a ver qué diferencia hay que la concesión esté en manos del Estado o de un privado, ¿sí? O se la entregue a un privado, digamos, con esto continuando lo que siempre hemos vivido. Y desde ese punto de vista es neoliberal. Es una palabreja que suena en todas partes, pero muy poco la entendemos. ¿Qué es el neoliberalismo en resumidas cuentas? Que el Estado, el gobierno, le entrega al sector privado, nacional o extranjero, las responsabilidades que antes eran de ustedes. Quinto, lo riesgoso y lo nocivo de este modelo de financiamiento, de concesión, es que ¿cómo explicarlo? Es el negocio más tramposo, más leonino, es el peor negocio que cualquier país podría hacer. Es un negocio entre una mula y un jinete, siendo el Estado y sus ciudadanos la mula y los negociantes, los dueños de las concesiones, los jinetes. ¿Por qué lo digo? Porque este negociado no está realmente en función de las vías, no está en función de la ciudadanía, sino en mantener la ganancia, las utilidades del concesionario. Porque además, esto ya expresado en términos contractuales, los riesgos financieros, seguramente el doctor Mauro ahorita profundizará un poquito más en cuáles son los riesgos financieros de una concesión, pero los riesgos financieros no caen en hombros del concesionario, sino del Estado, en la perspectiva de mantener la ganancia de los operadores de la concesión. Entonces, es un muy mal negocio y llevamos más de 30 años en un mal negocio que lo único que ha hecho es consolidar un monopolio y un negocio en muy reducidas manos. Yo sé que una cosa es Dinamarca y otra es Cundinamarca y estamos precisamente en Cundinamarca, pero lo importante de esta situación es que tenemos que entender que lo que vivimos aquí no es ajeno a una realidad internacional. Esto no fue una genialidad de un político colombiano. Esto es una imposición de un modelo económico internacional que viene desde los Estados Unidos desde los años 90. Pero miren ustedes las paradojas. Estados Unidos entre 1872 y 1988 todas sus vías eran públicas estatales. No se cobraba un solo peaje en Estados Unidos. Pero hasta 1989, después del gobierno de George Bush padre, se implementa el modelo de concesión y de privatización de algunas vías.
Y en toda la literatura económica aparecen tres grandes vías, una en el estado de Virginia, otra en el estado de California y otra en Chicago. Y de esas tres primeras super hiperautopistas estadounidenses, dos de ellas hoy ya tienen problemas de conflicto con los ciudadanos o procesos de renegociación con los concesionarios. O sea, esto que estamos aquí viviendo también lo están viviendo los ciudadanos estadounidenses, ¿sí? ¿Cuáles son esos conflictos y renegociaciones? Bueno, los conflictos, los costos en los fletes, en el transporte público, en la canasta básica, en los gastos de transporte de la gente. Bueno, eso lo están viviendo ya en Estados Unidos. Y además porque está impactando, y esto es importante, y si el gobierno de Gustavo Petro no lo comprende y de verdad le apuesta al cambio de modelo, esto va a generar un impacto fiscal en el Estado. Porque como lo hemos visto, los riesgos de la concesión al caer en cabeza del Estado, es el Estado el que está gastando y poniendo los recursos. Luego de esto, América Latina, llegamos tarde a esto arrancó en el año 90, con la Constitución del 91 en Colombia se consagró un marco normativo que hasta 1995, y de la mano de las agencias internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se implementó el modelo en Colombia. Pero ojo, aquí no nos lo preguntaron, aquí no nos dijeron, ¿ustedes quieren modelos de concesión? No, aquí no los impusieron. ¿Y cómo no lo impusieron? Desde el año 91, el Banco Mundial empezó a condicionar todos los créditos de infraestructura sobre la base de que Colombia entregara las vías en concesión. Si el Estado decía, voy a construir una carretera, pero la voy a construir con mis recursos y la voy a administrar yo, el Banco Mundial le decía, no hay plata. Pero si decía, no, es que yo tengo un amigo al que le voy a entregar la vía, va a construir esta carretera y va a montar el peaje, inmediatamente el Banco Mundial giraba los recursos. Recursos que además pagaba el Estado, porque es que gran parte de la infraestructura la monta el Estado, pero la sufructa el privado. En el marco del neoliberalismo, ¿cuál es la utilidad de las vías? Las vías son las arterias económicas del país. Y hay dos formas de concebir las vías: para el mercado interno y el desarrollo del país, o para el mercado externo y la globalización. Por eso hay, y ustedes seguramente son muy estudiosos, pueden buscar en Google los mapas de las carreteras de Colombia y de las vías principales, y entenderán por qué las vías terciarias en todo el país, pero en Cundinamarca, están abandonadas. Porque el sistema económico hoy está enfocado a la apertura comercial, es decir, a importar y exportar, no para producir y comercializar dentro del país. Porque desde el 91 abrieron la economía. César Gaviria creó la apertura económica. En los años 2000, Uribe, Santos y Duque lo profundizó, tratados de libre comercio. Gustavo Petro prometió renegociarlos, no los ha renegociado. Pero la matriz económica está en función de importar y exportar algunas cositas. ¿Qué importamos? La mayoría que exportamos productos tropicales. Por eso las vías principales son vías más o menos decentes y se abandonaron las vías terciarias. Si la economía nacional estuviera en función de la producción nacional, del desarrollo interno, del mercado interno, las vías secundarias y terciarias estarían en mejor condición. Por eso además, si ustedes conectan la malla vial de carreteras en Colombia con las zonas francas y los puertos, van a entender por qué Cundinamarca es uno de los departamentos campeones nacionales de zonas francas, con 22 en total. Entonces, desde el punto de vista logístico vamos a importar, necesitamos zonas francas y carreteras, no más, ¿cierto? Entonces, bajo ese esquema es que se montó el modelo de concesión. Por eso es que los dueños de los negocios de las concesionarias se pelean por cada contrato. Yo creo que ahorita hay una puja, Mauro y amigos, una puja durísima allá del ministerio por quién se queda con la concesión de Sabana Occidente. Y eso es una vaina durísima que además, se los digo con toda franqueza, son sectores económicos que le apuestan electoralmente a los partidos políticos y a los gobiernos de turno. Porque esas campañas no se pagan solas. Y esa es la historia de casi 4 años de concesiones que han estado, digamos, al servicio de este modelo económico. Muy bien. Aquí mi querido joven amigo ya describió un poquito qué es una concesión. Para la Agencia Nacional de Infraestructura, una concesión es un modelo de contratación que el Estado, ¿sí?,
otorga a un concesionario, que puede ser una persona natural o jurídica, o a su vez también una entidad temporal o asociativa o corporativa, ¿sí?, para la prestación, operación, explotación, organización o la gestión parcial o total de un servicio público. En este caso, ¿cuál es el servicio público? Las vías, las carreteras. Esa es como la idea general. Todo esto a cambio, ¿cierto?, de, digamos, una explotación y una remuneración. Remuneración que puede estar planteado en derechos, tarifas o tasas. Son las formas en que, digamos, los concesionarios ganan por los servicios que aquí prestan. ¿Cuántas concesiones hay en Colombia? Esto es importante. Colombia nos llenamos de concesiones. Para el año 2021 ya había 45 concesiones en todo el país, de los cuales 57% de esos 45 eran de operadores privados. Y dentro de ese 57%, el 65% estaban en lo que llaman proyectos de cuarta generación. Ahorita voy a explicar qué es eso de cuarta generación. Entonces estamos viendo pues que el país se llenó de concesiones, es decir, que el derecho fundamental de la libre movilidad y el tránsito hoy se está poniendo en riesgo, no solamente desde el punto de vista empresarial y económico, sino individual y personal por esta política. Estamos hablando que esas 45 concesiones en el 2021 equivalían a un poco más de 8.000 kilómetros de carreteras en toda Colombia. Es una cosa monstruosa esto. Ahora, me puse la tarea de actualizarlas a 2024. Ya son 55 concesiones, es decir, que en menos de 3 años aumentaron 10 concesiones más. Y se prometen 14 más en lo que se denomina vías de quinta generación. ¿Qué es eso de generación? De primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta y esta que prometen de quinta generación. No es que sean más tecnológicas o más bonitas, porque a uno le hablan de 5G y uno piensa en un celular, no, sino es la generación en el tipo de contrato, en el tipo de extensión, en el modelo económico de financiamiento. De la primera generación de concesiones se establecen que hay 11 contratos, los más antiguos. Los de segunda generación hay 2 contratos, los de tercera generación 12, y ojo, las famosas 4G que ustedes recordarán en el gobierno de Juan Manuel Santos, estas que estaban vinculadas con los escándalos de Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, 30 contratos. Es decir, que en la cuarta ronda, en la cuarta generación de entrega de concesiones, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se dispararon a 30 contratos. Ahorita se tramitan 14 proyectos más en esto que se llama la quinta generación en la primera etapa. Es decir que vamos a enfrentarnos a un mapa muy complicado. Ahora, estas concesiones, como lo hemos visto y lo vamos a señalar, es una cosa, digamos, que tenemos que frenar. Alguien me preguntó, profesor, pero ¿por qué usted dice no más concesiones, no más peajes? ¿Y por qué no dice reversar las concesiones? Bueno, porque lo cierto es que este es un modelo que llega a 34 años y es muy difícil de reversar. La primera etapa, el primer paso táctico que cualquier demócrata en Colombia tiene que hacer es frenarla, para después revisarla. Y eso es un poco lo que tiene que hacer Sabana Occidente con la decisión de lo que va a pasar con la concesión acá, porque estamos en un punto de inflexión. O lo asume el Estado o lo asumen los privados. Y los peajes es lo que le toca al bolsillo a la gente. Ustedes que son líderes, dirigentes barriales, sectoriales, se ponen la tarea de estudiar un poco más allá, y lo de las concesiones es una cosa importante, pero en últimas a la gente lo que le importa es qué va a pasar con el peaje, si me lo cobran o no me lo cobran, si es caro, si es barato, si tengo tarifa diferencial o no. Y aquí lo importante es que si las concesiones aumentaron, los peajes ni se digan. A 2018, Colombia había 133 casetas de peaje, como la de Fontibón o aquí el de la Tebaida. Y en 2021 pasó a 179. Es decir,
es casi como 20, 25 casetas más en menos de 5 o 6 años. Ahora, de esos 179 casetas de peaje en toda Colombia, 119 están en concesiones. Porque ustedes sabrán que unos están por concesiones y otros están por el Estado. Ambos cobran tarifa, pero digamos hay que hacer esa precisión. ¿Cómo está esa situación en departamentos? Bueno, Cundinamarca es el campeón nacional de peajes, lo decía hace un instante. A 2021 había 30 casetas de peaje. Los últimos 5 los dejó el exgobernador Nicolás García, los últimos 5 peajes. Le sigue Antioquia con 22 y Valle del Cauca con 3. O sea, Cundinamarca y Antioquia somos los departamentos con mayor número de peajes. Ahora, ya entendemos que es una concesión, la cantidad de peajes y lo que eso implica para el usuario final. Miremos ese mecanismo financiero, cómo opera. Hay un economista antioqueño que se llama Andrés Trigos que ha estudiado mucho este tema y él señala lo siguiente. ¿Cómo funciona la mecánica financiera? Es decir, para la infraestructura vial. Dice, hay una gran facilidad de los créditos para la construcción y mantenimiento de proyectos cuando están a cargo parcial o total de los peajes. No, pues lindo el negocio. Entonces el concesionario prácticamente con la cédula se gana la licitación, se gana el contrato y cualquier préstamo que él pueda hacer para la construcción o mantenimiento de la infraestructura, sencillamente la recuperará o la soportará en el peaje de la gente. ¿Dónde está la plata de su bolsillo? La gran pregunta. Aquí no está. Crédito se paga con peajes. Y además con otra cosa, con presupuesto público. Porque aquí hay una cosa, se privatiza el servicio de las vías, pero la posesión en la construcción sigue siendo pública. Entonces el Estado a nivel nacional manda dinero, a nivel departamental manda dinero. Los municipios a veces participan en eso. Y después de eso viene el concesionario privado con lo que pueda prestar y todo esto soportado en peajes y recursos públicos. O sea, es un negocio redondo, ¿sí? Y cuando uno ve la matriz de riesgo, ¿cuáles son los posibles riesgos que tiene un concesionario? Primero, que el número de vehículos que se proyectó pasaran día sean inferiores, ¿sí? O lo que pasó en la pandemia, que la movilidad se restrinja, o el orden público lo restrinja, o bueno, cualquier ese tipo de situaciones, ¿no? Pero cualquier sea la razón del riesgo que tenga ese concesionario, la inversión real del capital es del Estado, no es del privado. Lo que el privado realmente aporta es exiguo. Es decir, que estamos entregándole un negocio redondo, casi que el aporte del capital privado es casi nulo. Este es el mapita de los peajes en Colombia. Es como si le hubiera dado varicela a Colombia, ¿sí o qué? Todos esos punticos son peajes. El de acá es el de Cundinamarca, campeón nacional de peajes. O sea, Cundinamarca es el pecoso. Es el pecoso de Colombia, está llenito de pequitas. Antioquia, que es el tercer departamento, ahí está, tiene menos pequitas, pero ahí va avanzando el segundo, y Valle del Cauca. Esto lo encuentran ustedes en internet, y es impresionante entonces que el negocio, con recursos públicos, créditos con cargo a los peajes, negocio para los privados, cae en últimas en cabeza de quiénes, de los ciudadanos, las ciudadanas, los empresarios, los comerciantes. De ahí lo importante y lo grave del asunto. Es que listo, si el colombiano o la colombiana viviera solamente pagar peajes, pues que además paga IVA, paga impuesto predial, paga industria y comercio si es empresario o comerciante, pues esto se convierte en inviable. Además, todo esto está en una sola lógica, es que el gobierno nacional, ¿sí?, descargue la responsabilidad en privados de la infraestructura vial y con esto, digamos, resuelva el problema, digamos, económico que implica la construcción de vías de infraestructura vial. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, pero digamos, esa es un poco la idea. Entonces, es un monopolio que por naturaleza no tiene competencia. Es decir, si yo me gano la concesión acá, ¿quién me compite? Nadie. Es un monopolio natural. Segundo, es que vuelvo a las ideas principales para que vean que no estamos salidos de contexto.
O sea, yo como dueño de la concesión de Occidente no compito con nadie. Segundo, el camión que pase por ahí, el bus que pase por ahí o el carro particular que pase por ahí, tiene que ver con la productividad de la región del país, con si somos competitivos o no y con el bienestar de la gente. Es que aquí la gente está dejando de comprar mercado para pagar peajes, para pagar transporte, para pagar servicios. En términos de la economía, esto, o sea, que el privado se lucre digamos, de la propiedad pública que implica la infraestructura vial, ¿cierto? Le genere costos a la economía y a la gente, pues afecta la posibilidad como país de ser viable económicamente y productivo. Y por último, pues el negocio más tonto del mundo es que los riesgos los asume el Estado y las ganancias se las lleva el privado. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver? Es que es absurdo. O sea, se que con la utilidad que le da el pago de los carros, pues eso tiene que mantenerlo al día al pelo. Sin embargo, el gobierno le tira una plata a eso ¿por qué lo hace? Ahora, me disculpa la otra pregunta con basura, es que el gobierno tiene para invertir aquí y tienes que recibir, no darle, es más, ahora, él sabe ya que la madre en sí, lo que dice usted le quiero mucho, para quitarse una cantidad de problemas, pues le tengo a privado, pero ¿cuánto reciben? Porque es que el Estado es dueño de todo el país y es el que tiene que recibir ingresos, no los particulares. Antes yo no sé ellos cómo lo manejan, pero eso no es la forma, porque ¿qué tal? Reciben plata. Ahora, eso de que cuarta generación esto, también la veo ocurriendo, hay que estar en Medellín, es que están pidiendo una cuota ya reuniendo que ya no hay plata para eso, para terminar la cuarta generación y pidiéndole a la gente, al empresario y todo, ¿eso qué es? Usted le ayuda a ellos y después ellos le cobran a usted también cuando va a pasar con el carro, le cobran a usted, hace los pagos, pero ¿cuánto le vas a tener un pago? Esto es un modelo económico montado en función de la ganancia de los privados nacionales y extranjeros. Ahorita voy a contarles 8 grandes familias en Colombia son los dueños de las concesiones. Son 8 familias, eso lo comentó hace poco el periódico Portafolio. 8 familias son los dueños de las 55 concesiones. Permítame y sigo profundizando porque ahí va a haber muchos elementos y estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, me puse la tarea de averiguar, bueno, en qué estado está, porque pues yo vivo en Chía, tenemos líos allá similares pero particulares. ¿Cómo va el tema de la concesión acá? Y me di cuenta que la concesión CCFC, SAS, desde hace unos años está en manos de otra empresa que se llama Proyectos de Infraestructura SAS, que tiene domicilio en Santiago de Cali, es caleña. Esta empresa es un consorcio que tiene muchos negocios, pero tiene la concesión de acá, la de Bogotá, Mosquera, Facatativá, pero también tiene la de Buga, Tuluá, Paila y La Victoria en el Valle del Cauca, tiene 2. Y según el informe financiero del año 2022 de esa empresa, las 2 concesiones le aportaban a ese consorcio 207.000 millones de pesos por recaudo en peajes, en solo peajes, ¿cierto? Y decían como del 2021 a 2022 había aumentado un 10%. Claro, se reactivó después de la pandemia, tiene todo el sentido del mundo el aumento, pero para que ustedes vean la cantidad de dinero que se recauda. Ahora, hicimos el ejercicio de hacer la resta de esos 207.000 millones de pesos que recaudó por peajes esa empresa. ¿Cuánto corresponde a esta concesión? ¿Cierto? La nuestra. Eso equivale a 125.400 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cómo es posible que con esos recursos los servicios relacionados o la calidad de la vida no sea óptima? Aquí hay un pocotón de denuncias por tramos no bien mantenidos, con accidentes viales, sin habitación dotacional para ciclistas, sin puentes peatonales, sin cunetas bien hechas, ¿cierto? O sea, todo está en el marco de la ley porque es lo que diga el contrato, ¿cierto? Pero aquí está, digamos, la idea de un negocio montado para la ganancia de unos pocos. Su merced. Hay otra cosa, por ejemplo, aquí hasta la Faca, hasta Cartagenita, ¿cómo le parece que en el pedazo de la pasa, cada ratico pasa uno y ya el gruesor del asfalto es por lo menos unos 25, 30 centímetros? Lo único que se da en ese pedazo cada ratico te va a pasar que para arriba o cepillar la valla. Y
y allá de faca para abajo, los huecos que haya ninguno está para allá, levanta la tribuna para abajo, sí que peor, allá no lo ve ninguno, ¿quién maneja eso? Pero aquí aparte todos los días cepillando lo mismo, haga el pariado, me explican para que está preocupado, que la troja, el pasto se creció, y yo quería que pasara, y bueno, pero estos manes parece que se acabó la plata porque el pasto. No, eso es una razón más pues para hacerle control, digamos, al servicio de concesiones, pero también de evitar, de frenar, de que vuelva a manos de los privados. Es que aquí ya llevamos 34 años de malos servicios de los concesionarios privados. Es que ese cuentico de los años 80 de que todo lo que era del Estado era malo, o todo lo del Estado era corrupto, que no se ha demostrado, que no. En el 91 todo se lo entregaron a los privados. ¿Y dónde surge la principal foco de corrupción en Colombia si no son en las empresas privadas? O de ineficiencia en el mejor de los casos, que era como el principal argumento. Aquí se establece que digamos, el promedio de tráfico promedio diario es de 33.000 vehículos, entre 33.000 y 39.000 vehículos diarios. ¿Cuánto vale cada uno de Y ojo, y tan solo hay una población de 24.635 beneficiarios de categoría especial o de tarifa preferencial. Eso lo pongo sobre la base, no para decir que perdamos la tarifa diferencial o especial, sino para aumentarla, porque realmente los beneficiarios de la zona son inferiores a los que realmente mueve la zona, y eso es una cosa importante, pues de cara a lo que el ministerio nos proponga, ¿no? Si lo administra el Estado o si vuelve a manos privadas. Muy bien, conclusiones finales para darle paso al doctor Mauro y con esto a las preguntas y comentarios, que es lo que más nos interesa. Lo primero que quiero señalar acá, y entiendo hay un comité cívico, ciudadano, de distintas fuerzas sociales y cívicas de los municipios de Sabana Occidente organizados desde hace meses, que sea dicho de paso, los felicito porque esa es la cuota inicial de cualquier victoria, es que la sociedad se organice, ¿cierto? Aquí estas conclusiones las voy a poner sobre la mesa como insumos para que ustedes, los de ese comité y toda la gente que se quiera sumar a esta batalla tengan mayores argumentos. La primera conclusión que yo quiero señalar es que la infraestructura vial es un derecho fundamental y al serlo debe estar al servicio del desarrollo de la nación. Si estamos de acuerdo con eso, nos ponemos de acuerdo en todo. Es un derecho de las personas y debe estar al servicio del desarrollo de la nación. Cuando digo nación, es de los 51 millones de habitantes de Colombia. Cuando digo nación, estoy diciendo eso a los colombianos, no a los extranjeros. ¿Listo? Ahora, al ser un monopolio natural, sea manejado por el Estado o el privado, esto en manos de privados, y aquí ya está documentado, más de 30 años de negocio privado, tenderá al lucro y la máxima ganancia por una sencilla razón. ¿Qué diferencia hay en que un servicio lo preste el Estado y un servicio lo preste el privado? Es que el servicio que presta el público lo presta sobre la base de criterios de garantía de derechos fundamentales, de cumplimiento de la misión del Estado social de derecho. En cambio, el privado lo hace con la idea de máxima ganancia. Esa es la diferencia entre ciudadano y usuario, entre ciudadano y cliente. Entonces, cuando hablamos de que la concesión, al ser un monopolio natural, que nadie se lo rebatir, que es por más de, este duró 30 años. O sea, ¿quién tiene el derecho de poseer, digamos, el usufructo de un espacio público como este por tanto tiempo? Entonces, creo que hay que revertir la tendencia y se deben frenar las concesiones privadas. En una perspectiva, ¿cierto?, de cambio, y esto ojalá lo escuche el presidente Gustavo Petro, de verdadero cambio, el principal cambio es frenar concesiones privadas. Y las que estén por finalizar con estas, asumirlas desde el Estado. Yo entiendo, y hay una discusión frente a los peajes, que si se quitan o no se quitan. Lo cierto es que yo no soy amigo de los peajes, porque trasladarle a la gente los gastos de mantenimiento cuando yo los está pagando por otros lados, en otros impuestos, se me hace injusto. Pero lo cierto es que la vida fiscal, la estabilidad fiscal del Estado, en la economía general, va muy mal. ¿Sí? Porque tiene dos fuentes de desangre horrible, horripilante. Uno, la deuda externa,
O sea, Colombia, el país, está súper hiper endeudado. O sea, la deuda total, la deuda externa del Estado equivale a un poco más del 57%. Es decir, que 100 de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto, 57 es el total de la deuda. Y con un agravante de que la cuota anual, el servicio de la deuda, equivale casi al 48%. Es decir, que el Estado de cada 100 pesos que tiene para funcionamiento al año, ya 48 se le va al pago de la deuda. Entonces, claro, yo entiendo que eso es una fuente de sangre. La otra, la corrupción. Más entre 50 y 90 billones de pesos se roban al año de todos los presupuestos nacionales. Ahora, cuando uno ve la situación financiera del Estado como está y se va a la realidad de las concesiones en manos del Estado y se pregunta por la sostenibilidad de los peajes, creo que es posible pensarse fórmulas de reducción tarifaria en los peajes, ¿sí?, de manera progresiva, con tarifas justas y razonables, no estas que estamos viendo en que aumenta casi igual o a una velocidad más alta que el mismo combustible, ¿cierto? Ahora, lo planteo para el debate como lo señalaba en el inicio. 8 familias, 8 grupos familiares manejan los peajes de más de 50 vías de Colombia. Sarmiento Angulo es uno, los Correa, los Mario Huerta, los Solarte aquí en Cundinamarca, los Aristizábal, los Pacheco, los Amin, son los más beneficiarios, entre otras familias. O sea que aquí se sacrificia el bienestar, la productividad y la competitividad de 50 millones de habitantes para beneficiar 8 grupos de familia. Creo que el presidente Gustavo Petro tiene que pararle bolas a este asunto. Y además porque la crisis de los peajes está en todas partes. Todos los años hay peleas por los peajes, que no digan los amigos de Villavicencio que a diario bloquean las carreteras en contra de esos malos peajes, que además sustentan pésimas vías, puentes que se caen, y la ganancia de los privados sigue en pie. Segunda conclusión para terminar: las vías y su gestión deben estar al servicio de la producción nacional y el bienestar de la población. Si no lo pensamos así, no estamos haciendo nada. Hay que mantener estas vías, esta matriz vial, pero hay que avanzar en las vías secundarias y terciarias si realmente estamos pensando en el desarrollo de la nación. Tercera, nuestro margen de costo país sigue siendo muy alto, por eso nuestros productos cada vez se venden menos en el exterior, o incluso perdemos la competencia aquí con los productos extranjeros, porque el impacto de las concesiones y los peajes en el flete, en los pasajes y esto sumado pues al alza de los combustibles, vamos a llegar a un punto irreversible que realmente pues, ni me lo imagino lo grave que va a ser. Cuarta conclusión: este modelo encarece el tránsito vía peajes, hay sobrecostos en los transportes y no ha repercutido en una infraestructura adecuada, óptima, de calidad. Y eso hay que tenerlo claro y hay que invocarlo. Quinta conclusión: en una economía mixta subdesarrollada como la nuestra, que además es dependiente de los Estados Unidos, del mercado exterior, hay que proteger la producción nacional y el mercado interno. Y este tema tiene que ser intervenido desde el Estado para que nos beneficie. Alguien nos hacía una pregunta al momento si es diferente una concesión de primera generación, una de segunda, una de tercera, una de cuarta, una de quinta. La verdad, en la esencia no hay diferencia, porque cambian algunos aspectos, pero el modelo de financiamiento y la esencia del contrato es la misma, es el Estado asumiendo los riesgos, el privado quedándose con las ganancias. Eso es importante porque a veces nos enredamos en las discusiones tecnicistas. Y la sexta conclusión: debemos oponernos a la renovación o la entrega de la concesión de Occidente a un nuevo operador privado. No más peajes, no más concesiones, ¿cierto? ¿Por qué? Encarece artificialmente el transporte, el contrato, digamos, de concesión no traslada los riesgos al concesionario, todo lo asume el Estado, no se garantizan las obras. Y en términos generales, dos ideas finales para terminar. Han habido muchas propuestas interesantes en el Congreso de regular los peajes, de reducirlos, de establecer unas distancias entre peaje y peaje, porque eso es otra problemática. Es imposible
que en Colombia haya peajes como en Antioquia, que en menos de 50 metros, 100 metros ya se encuentran con otro peaje, ¿cierto? Pero realmente cualquier propuesta de esta no servirá si no se ataca al modelo de concesiones, ¿cierto? Porque el problema de fondo y lo grave es que las leyes, digamos, determinan que cada proyecto financiado bajo crédito, bajo el Estado, con ganancia de los privados, a costilla de los usuarios vía pasajes, pues seguirá lo mismo si nos estiran las distancias entre un peaje u otro. Y esto, lamentablemente, no hay muchas propuestas desde el Congreso para esto. Sea una oportunidad para estos procesos de organización ciudadana, que en el marco de la pelea concreta que tienen acá del peaje, también se piensen en un proyecto nacional, que sé que otros departamentos lo están haciendo, en una reforma al sistema de concesiones viales en Colombia. Es oportuno, es necesario y es urgente. Y por último, necesitamos una política pública nacional que abarate los costos y los desarrollos de la infraestructura. Si no lo logramos, seguimos entregándole estas enormes ganancias al sector privado y sobre todo a los inversionistas mundiales, porque si bien hay 8 grandes grupos familiares que hoy se lucran de la mayoría de las concesiones viales en Colombia, hay una tendencia que la inversión extranjera también llegue al sector de la infraestructura vial, sobre la base de, digamos, traer recursos del exterior, pero también sacar los recursos de los colombianos vía pasajes y vía ganancias hacia el exterior, lo que sería además pues mucho peor. Yo dejaría ahí, digamos, porque mi doctor Mauro continuará, y pues agradecerles mucho la presencia y toda su atención. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, profesor Jaylor. A continuación continuaremos con el doctor Mauro Ruiz. Él es abogado egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, escritor e investigador sobre las concesiones viales y el neoliberalismo. A continuación con el doctor Mauro. Entonces, para nosotros es muy significativo que estén acá, nos demuestra pues el hecho de lo mucho que impacta en cada una de sus economías personales este asunto de las concesiones viales y de los peajes, los costos de los peajes, pero también el ánimo que hay cada vez más creciente de buscarle una solución a estos asuntos. Agradecer también pues al profesor Jaylor Espinel por estar aquí con nosotros, por haber aceptado esta invitación, profe, por habernos, digamos, aceptado compartir los avances de su investigación que sé que se encuentra haciendo. Y por supuesto agradecer enormemente a la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza pues por permitirnos este espacio y por haber contribuido a que este evento se llevara pues a buen recaudo. Yo quisiera empezar exponiendo un concepto que es central en este debate, y es el de la voluntad política. Porque este asunto del costo de los peajes, el costo de la tarifa de los peajes, porque este asunto de la calidad de las obras que tenemos, este asunto en últimas de las concesiones, de a quién es el que le van a entregar esa concesión y si se la entregan o no se la entregan, pero también todos los accidentes que nosotros vemos frecuentemente con bastante dolor, ¿cierto? La calidad de las obras que hay, las que faltan por hacer y los trancones que nos tenemos que chupar todos los días, pues ese es un asunto en últimas de voluntad política. Porque el presidente de la República hoy tiene frente a su escritorio 2 decisiones. Una, con todo lo que explicó el profesor Jaylor Espinel, mantenerse en su decisión de entregarle esto a un privado, de entregarle esto a una concesión. O sea, adoptar las tesis neoliberales y continuar con esta vaina de entregar el patrimonio público y los aspectos estratégicos para el desarrollo nacional a un privado. Otra, escuchar a las comunidades, en buena medida al Comité Regional Sabana de Occidente y a las comunidades en general, con su exigencia de que no se celebre una nueva concesión y escuchar y adoptar alguna de las alternativas económicas para la financiación de la operación y el mantenimiento de la obra, pero también de la construcción de las obras que faltan. Solamente tiene esas 2 decisiones. Y de entrada yo creo que un aspecto que ganaríamos mucho si queda claro para todos, y es este: no hay una norma, no hay una ley, no hay una institución, no hay nada, no hay absolutamente nada que obligue al gobierno nacional, al presidente Gustavo Petro,
a entregarle ese corredor vial Bogotá-Facatativá-Los Alpes a un concesionario privado. No hay absolutamente ninguna norma que lo obligue, no hay absolutamente nada que lo obligue. Es una decisión política. Claro, no hay una decisión que le diga que sí, pero tampoco hay una que le diga que no. Es una decisión de él. No es una cuestión de voluntad política, es una obligación de voluntad política. Porque yo he escuchado mucha gente por ahí diciendo, ay, es que él quisiera hacer el cambio, ¿cierto? Pero es que no lo deja. No, en este caso no hay nada que lo obligue a, o sea, no tiene una excusa normativa para hacerlo. Si lo hace es porque está montado en el modelo neoliberal y está montado en la tradición política que tiene a este país en el desarrollo y en el atraso en lo que se encuentra. No hay nada que lo obligue a decir que sí, ni nada que lo obligue a decir que no, pero si de pronto de alguna forma la gente de algún punto diga, oye, no queremos, pues. Bueno, al final yo, digamos, podré explicar ese asunto. Listo. Entonces aquí en buena medida de lo que estamos es como para partir de la pregunta de cómo nos fue a los habitantes de la Sabana de Occidente con el contrato de concesión vial entre el gobierno nacional, entre el Estado colombiano y CCFC-SAS. ¿Cómo nos fue con esa concesión vial? Y dicho esto, pues preguntarnos cuál es la decisión política y qué debemos hacer ciudadanos y ciudadanas a partir de esta situación frente a la decisión que está por tomarse o que ya se ha venido adelantando en el gobierno nacional. Empezar explicando ese contrato. Ese contrato era el 0937 entre el Estado colombiano y CCFC-SAS. Se llama el 0937 y es un contrato de concesión vial. Hace parte de la primera generación de concesiones. Si no estoy mal, fue el primer contrato de concesión que se hizo, pero si no fue el primero, fue de los primeros. Explicar también que el objeto de este contrato, porque entre otras cosas por ahí yo he escuchado el cuento de que es que si tenemos viva es gracias a CCFC. Bueno, y eso es paja. O sea, el mundo no se lo inventaron las concesiones ni los neoliberales. Esa vía ya existía. Bueno, aquí los que tienen más edad se acordarán de este asunto, de que esa vía ya existía y ya estaba pavimentada, entre otras cosas. Bueno, los que les guste la historia y investiguen este asunto, se van a dar cuenta que por ahí desde 1948, profesor, ya estaban en debate sobre cómo se iba a pavimentar esa vía y hasta dónde se iba a pavimentar y eso. Pero desde 1948. Bueno, porque yo he escuchado uno que otro que dice, no, es que si tenemos concesiones, o sea, es que si no tuviéramos concesiones no tendríamos vía. Bueno, entonces el objeto era ampliar, desarrollar una serie de obras que ya existían. O sea, ampliar, mejorar una serie, digamos, una vía que ya existía. Bien. Una de las cosas que en buena medida explica ese desequilibrio, ese desnivel y esa deslealtad con la gente dentro de estos contratos de concesión, en buena medida es esto que ellos denominaron volumen de tránsito para la garantía. Eso suena hasta bonito, ¿cierto? Y a cualquier abogado de eso pues le endulza las orejas. Entonces, volumen de tránsito para la garantía. ¿Cuál era el volumen de tránsito para la garantía? Que definían anualmente un tope o periódicamente definían un tope mínimo y un tope máximo de tránsito. Entonces vamos a hacerlo pues digamos en términos de dinero porque es digamos como más fácil de entender. Entonces había un tope mínimo. ¿Cuál era el tope mínimo? Entonces el Estado colombiano le garantizaba a CCFC un recaudo mínimo digamos un recaudo mínimo anual. Entonces vamos a poner el ejemplo de que eran 100 millones de pesos, ¿sí? Y en caso de que CCFC no lograra ese recaudo mínimo anual, entonces el Estado colombiano le pagaba lo que le faltaba. No, pues así y entonces la ministra sale a decir, una de las dirigentes de la ANI en el Consejo de Mosquera sale a decir, no, es que nos toca por concesiones porque es que le trasladamos el riesgo al privado, como bien ya lo contradijo el profesor Jaylor, pero también es que el Estado no tiene plata. Entonces lo primero es el riesgo. Mire ustedes cómo es el asunto del riesgo. Entonces, si lograron menos de 100 millones de pesos, entonces el Estado colombiano le entregaba lo que les faltaba. Pero también fijaron un tope máximo. Y entonces uno diría, por mera lógica, si sobrepasa ese tope máximo, entonces CFC se la devuelve al Estado, ¿cierto? Sería lo mínimo. Pues resulta que no es así. Si sobrepasan ese tope, la mitad de esa plata va a una fiducia mercantil. Y la otra mitad de la plata se entiende
utilidad para CSFC, o sea, la plata se devuelve a CSFC. Ese es el tipo de contratos y el tipo de negocios que hacen con los intereses de la gente en un aspecto tan estratégico para el desarrollo de la nación como es el de la infraestructura vial, el del derecho a la locomoción. O sea, no hay un país que se pueda desarrollar sin garantizarle el derecho de locomoción a sus ciudadanos y a sus empresas. No hay un país, no hay una nación que se pueda desarrollar. Pero, digamos, en buena medida, esto del tránsito mínimo para la garantía o esto de esos topes máximos y mínimos es súper importante porque es lo que va a definir al final digamos, el término de la etapa de operación del contrato, y ya lo voy de alguna manera a explicar. Pero de este tipo, fíjense ustedes ese desequilibrio, y ustedes agarran ese contrato 0937 y van a encontrar un montón de desequilibrios parecidos, un montón de desequilibrios parecidos. Ahora, no vayan a creer que porque ahora sea 3G o 4G o 5G la propuesta, que entonces ahora va a ser diferente. No vayan a creer. O sea, que de un momento a otro, ¿cierto? En una Semana Santa se arrepintieron los dueños de las concesiones y dijeron, no, hagamos un contrato más justo. No vayan a creer eso. ¿Sí? Entre otras cosas porque digamos, ni la normativa ni la institucionalidad ha cambiado de ese entonces a ahorita. Bueno, el contrato se fijó por un término de 22 años. Un término de 22 años, desde 1994 hasta, más 22, hagan ustedes las cuentas, hasta el 2016 estaba inicialmente. Pero a través de diferentes otros CIS, tuvo 40 otros CIS, 40, digamos, modificaciones de esos contratos, se vinieron adicionando toda una serie de obras, ¿cierto? A partir, pues, digamos, bueno, toda una serie de obras, y esa serie de obras incrementó el término de duración de la etapa de operación. Y esa prórroga, ¿cierto?, llegó hasta el 2031. Entonces, en un principio, la concesión tendría que ir hasta el 2031. Pero en otro sí, lo que definieron era que el gobierno nacional cedía ese 50% del excedente del que hablaba hace un momentico, lo del tránsito mínimo para la garantía, lo del tránsito para la garantía, y cedía ese excedente para que financiara, digamos, la operación de las obras, o sea, la operación y la construcción de las obras, ¿cierto? Y proporcionalmente se iba reduciendo. El sistema es bastante complejo, tanto así que ellos lo llaman ingeniería financiera. A mí me llama la atención el nombre, ¿cierto? Yo tengo otro concepto de la ingeniería, pero ellos lo llaman ingeniería financiera. Bueno, pues esa gente de ingeniería financiera diseñó este mecanismo, que la concesionaria se pagaba en buena medida con ese excedente, con la parte de ese excedente que en principio debería ir para el Estado, pero lo administraba o quedaba, se guardaba en una fiducia. Bien, listo. Entonces, esa situación implicó, esto que acabo de explicar, implicó que la etapa de operación del contrato, el contrato tuvo varias fases. Una fase de diseños, de estudios y diseños, otra fase de operación y recaudo, otra fase de operación y recaudo, y una fase de liquidación del contrato. Estudios y diseños, operación y recaudo y liquidación del contrato. Pues bien, por esta circunstancia que les comenté, el 27 de marzo pasado se terminó la etapa de operación y recaudo. Es decir, CSFC tuvo que entregar las casetas, entregar la vía al Estado colombiano, y lo que queda ahora es liquidar. Y entonces en enero de este año hicieron un nuevo otro sí para dar una etapa de liquidación de 12 meses, y es la que se encuentra en este momento. Estamos en la etapa de liquidación del contrato. Pues bien, decir que hay una serie de obras comprometidas en el contrato inicial y modificaciones. Entonces, seguramente si ustedes vieron el video pues que nosotros grabamos invitando para este evento, allí decimos, oiga, es que hay una serie de obras que se prometieron, que están en el contrato, sobre las que se cobraron peajes, sobre las que se hicieron no sé cuántos anuncios politiqueros, o sea, yo no sé cuántas alcaldías, cuántas gobernaciones, cuántos consejos se ganaron haciendo anuncios, por ejemplo, con la variante cartagenita o con el tercer carril entre Mosquera y Bogotá. O sea, cuántos anuncios politiqueros. Pero lo cierto es que esas obras nunca se entregaron, ¿cierto? Entonces, entre esas obras, pues a mí me llamaron la atención, estas son bastante, son varias, pero digamos, quisiera plantear estas que voy a presentar aquí. Primero, la rehabilitación entrada al aeropuerto.
Ustedes saben que hay un embudo, ¿cierto? Que parte del trancón se tiende a originar ahí, en la entrada del aeropuerto, ¿cierto? Y pasando el río Bogotá. Bueno, pues ellos estaban comprometidos a hacer la rehabilitación y a entregar estudios y diseños para decir cómo es que debía arreglarse y realizar la rehabilitación, ¿sí? Segundo, una serie de ciclovías. Había una serie de ciclovías que tenían que construir. Puentes peatonales. Estaban obligados a hacer toda una serie de puentes peatonales. Ahí están en los contratos, en los diferentes otros CIS. Segunda calzada de peaje Corzo-Facatativá, ¿sí? Construcción segunda calzada de Boyacá a la entrada a Cartagenita. Tercer carril Mosquera-Bogotá. ¿Sí? Tercer carril Mosquera-Bogotá. Yo me voy a referir un poquito más adelante sobre este asunto. Entonces, esta era la serie de obras que estaban en el contrato y, digamos, pasé muy por encima sobre las características del contrato. Ahora hablemos de la exoneración del peaje. El Comité Regional Sabana de Occidente, que se constituyó por allá en 1999, si la memoria no me falla, pues de manera muy valerosa, de manera pues digamos, con un sentido, valor ciudadano y vigor ciudadano, pues se venía oponiendo a esta concesión, porque las arbitrariedades pues fueron un montón, y y al costo de los peajes, a la existencia misma de los peajes, porque con acierto decía lo que acaba de decir el profesor Jaylor Espinel, y es, oiga, ¿cómo así que usted me pide impuestos por todo? O sea, no demoran en sacar un impuesto por respirar, ¿cierto? Pero a la vez de ella, si yo voy a utilizar una carretera, entonces tengo que pagar. Y si entonces yo necesito los servicios más elementales, pues también tengo que pagar. Bueno, pero entonces, ¿en qué es que estamos? ¿Cierto? Bueno, yo creo que el día que le pongan un impuesto a la corrupción, de pronto. Bueno, o el día que le pongan un impuesto al endeudamiento con la esa, pero al que se endeude, pues, y al que traicione al país, pues yo creo que la cosa termina mejorando. Pero entonces, regáleme, sí, señor. ¿Será que al señor gobernador no le incumbe unirse con los alcaldes de los municipios para hacer una protesta para que quiten los peajes, como han hecho en Antioquia y en la costa? Pues yo podría al final... Han quitado dos peajes porque se unió el gobernador y unos alcaldes. En Antioquia la misma. Yo lo veo muy lejano, ¿sabe? Lo veo muy lejano, pero déjeme al final hago una elaboración sobre esto. Sí. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo central de esta pelea? ¿Qué es lo central de esta pelea? La concesión, la existencia de la concesión. ¿Qué nos importa si la concesión es del gobierno nacional o del gobierno departamental si igual siguen desangrando a la gente? Entonces, ¿cuál es la propuesta del gobernador según lo que tenemos tenido en conocimiento? ¿Cierto? No, pues que le dejen la concesión a ellos, al gobernador, a la gobernación. Y entonces dicen, no, porque nosotros sí sabemos cómo es que se hacen las cosas, porque nosotros sí nos damos maña. Bueno, pues mire la de Devisado. O sea, este gobernador, ni los que han venido ocupando el puesto del sillón en la gobernación, ¿cierto?, son diferentes a este modelo económico. Es que realmente, o sea, lo que expulsan Mosquera, Cota, estamos en un fogón de peajes. Claro. De aquí, el de Montañera y el de El Corzo. De acuerdo. Estamos a menos de 50 kilómetros. Y fíjense esto, pero digamos... De río, aquí hay 2 kilómetros y medio. De acuerdo. Y según dicen que cambiaron la ley a 25 kilómetros, ¿cuáles 25 kilómetros los hay más allá de Faca? Pero fíjese usted una cosa, que es que así sea cada 25 kilómetros, pues si nos siguen desangrando, o sea, por un lado, impuestos hasta por respirar, y segundo, si usted va a utilizar una vía, entonces es pagando peaje, no tiene sentido. Pero además de eso es sacrificar el interés de la gente, sacrificar las posibilidades de desarrollo de una región que entre otras cosas le aporta bastante al PIB nacional, ¿cierto?, para favorecer los bolsillos a unos cuantos privados, a unas pocas familias a las que se refirió el profesor Jaylor, ¿cierto? Bueno, pero entonces déjeme, continúo el hilo de la exposición y al final nos echamos una conversada sabrosa sobre este asunto, ¿vale? Listo. Entonces les estaba contando que gracias a las luchas del Comité Regional Sabana de Occidente se logró la exoneración del peaje
para toda la gente que viviera en los municipios de la Sabana de Occidente. Ese fue el logro. La exoneración del peaje para toda la gente. Yo no sé, los que tienen más edad se acordarán que, digamos, las manifestaciones de verdad tomaron un tono de verdad bastante fuerte, que eso fue, y fueron paros de semanas completicas, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué acuerdo se llegó? Se llegó que para toda la gente de Sabana de Occidente no habría de haber exoneración, perdón, no habría de haber peaje, no le aplicaban ninguno de los elementos del peaje. Ninguno de los elementos del peaje. Pues bien, el gobierno nacional trató esa exoneración como tarifa especial y ahí le hizo el primer gancho ciego, perdónenme en el buen romance. Ahí está el primer gancho ciego, porque ellos le llamaban o bien categoría especial o bien tarifa especial. Pero cuando yo digo tarifa especial quiere decir que sí hay una tarifa, pero cuando yo digo exoneración o excepción quiere decir que ninguno de los elementos del peaje me aplica. Entonces ellos pusieron, listo, esto va a llamar categoría especial. Aclarar que la gente que hoy todavía goza de esa exoneración, de esa tarifa, paga 500 pesos, ¿cierto? Paga 500 pesos, eso lo sabemos, pues digamos todos. Pero esos 500 pesos no son por la tarifa del peaje, sino son por una vaina que se llama el FOSEVI, el Fondo de Seguridad Vial. O sea, es el aporte al FOSEVI que digamos, hace el ciudadano, pero de peaje paga 0 pesos. O sea, no paga absolutamente nada, porque se entiende que digamos, a él está exonerado del pago del peaje, digamos, a ese grupo específico. Claro, entonces fíjense cómo va el asunto. Dijimos que era para todos los ciudadanos de la Sabana de Occidente, ¿cierto? Pero resulta que ellos de entrada lo bajaron a 27.000. Y dijeron, no, es que hoy en 27.000 íbamos creciendo, que eran de alguna manera por ahí, vi los anuncios de la época. Y entonces, lejos de crecer, lo que hizo fue descender. ¿A cuánto? A 24.000, según lo que nos dijeron en una reunión que hubo hace poco en el Consejo Municipal, donde nos expusieron este asunto previo a la entrega de CCFC a el Gobierno Nacional del corredor vial. Van en 24.000 beneficiarios, pero quienes sabemos de este asunto sabemos que es muy poquita, o sea, muy menor el número de esos 24.000, porque mucha gente se ha muerto, muchos carros digamos se han cambiado de dueño, muchos carros están chatarrizados, bueno, ha cambiado realmente, el número es muy por debajo de esos 24.000, creo que me faltaba una, de esos 24.000. Bueno, entonces estaba diciendo que hoy se sabe que es mucho menor el número de personas que disfrutan de este beneficio, ¿sí? Y entonces, este asunto de la exoneración versus la exención, o lo mismo, tarifa cero versus que al ciudadano no le aplica, no tiene la obligación de pagar el peaje, ni tarifa cero ni ninguna, ¿cierto? Va a ser de enorme importancia por una resolución que salió el 27 de marzo de este año del ministro de Transporte sobre esta materia, donde a mi juicio están dándole la primera estocada a ese derecho que se ganó el comité, donde le están dando la primera estocada, ¿sí? Entonces yo quisiera cuestionarme e invitar a todos los ciudadanos de la Sabana de Occidente a que nos cuestionemos, bueno, ¿cuáles son los resultados de ese contrato? Porque yo creo que cuando uno hace algo en la vida, lo mínimo es evaluar si le fue bien o si le fue mal, ¿cierto? Es decir, yo voy y monto una empresa, y al año digo, bueno, ¿cómo me fue con mi empresa? ¿Me fue bien o me fue mal? Resulta que estoy más endeudado de lo que estaba hace un año, ¿cierto? Y resulta que no he podido, digamos, sacar 0 pollitos y en cambio sí estoy endeudado, o sea, no he logrado sacar un peso. Pues me fue como los perros en misa, tengo que tomar una decisión diferente, porque si sigo con este negocio, pues me va a terminar de quebrar. Ahora, si me fue muy bien, ¿cierto? Si la empresa me fue muy bien, si logré pagar las deudas iniciales, si he tenido pues digamos algo de ingreso, algo de retorno, pues entonces yo digo, no, lo que tengo es que salir por este camino. Yo creo que es lo mínimo que hacemos los seres humanos, que la capacidad racional nos permite. Luego, en ese sentido, la invitación a todos los ciudadanos de la Sabana de Occidente es 29 años después de concesión, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? Porque si nos fue bien, sigamos ese camino, pero si nos fue como los perros en misa, pues busquemos una manera diferente, porque quiere decir que ese modelo que prometía maravillas, pues no funcionó, no sirvió, y es lo elemental, pues que debe hacer todo ser humano. Entonces, aquí me voy a referir un poco a lo que su merced planteaba hace un momento. ¿Cuánto recaudó CCFC en 29 años de concesión?
Yo le he presentado varios derechos de petición pues, a CCFC, a la ANI, a Invías, para preguntar estos asuntos. Entonces les pedí que me dijeran cuánto habían recaudado por año. Y la sumatoria de cuánto habían recaudado por año desde el momento en que montaron el peaje, o montaron los peajes, a la fecha, a 31 de diciembre del año pasado, la sumatoria me da más de 1.500.000 pesos. O sea, 1.500.000 pesos son un 1, un 5 y 11 ceros ahí para atrás. 1 billón es el número que hay después de 999.999.999. ¿Sí? Y ellos recaudaron 1.576.350 millones según esa sumatoria. Ya que hago una aclaración, esto no está indexado. ¿Qué es indexarlo? Traer a la plata actual. Porque uno era el valor de la plata en 1994, en septiembre de 1994, cuando se negoció este asunto, y otro es el valor de hoy. Entonces hay que año por año ir aumentándole cuánto fue la pérdida de capacidad de la moneda, ¿cierto? De capacidad de compra de la moneda, o lo que es lo mismo, pues la inflación, ¿cierto? Sin indexar le da 1.576.350 millones de pesos. Y ellos dicen que les fue mal. ¿Cuánto invirtieron en la vía? ¿Cuánto invirtieron en la vía? Ahora, aquí yo les hago una aclaración. Qué cosa tan tremenda ponernos a lograr estos datos, oiga, pero parece que fuéramos a robar un banco. Eso es una cosa de verdad increíble, ¿sí? Ya ahorita les voy a contar una anécdota sobre la imagen que viene. ¿Cuánto inventaron en la vía? Hay digamos, dos tipos de costos para este tipo de proyectos, pero en términos generales, pues para cualquier empresa. Una vaina que vamos a llamar OPEX, otra vaina que vamos a llamar CAPEX. OPEX son los costos operativos, la operación, lo operativo, ¿sí? Entonces los costos corrientes, entonces los impuestos, el pago de la nómina a los trabajadores y trabajadoras, el pago del combustible, las grúas que tengo que alquilar, ese tipo de costos. En tanto que el CAPEX son las inversiones a largo plazo, las inversiones que van a representar, pues, digamos, por ejemplo, en este caso, la construcción de la vía, la construcción del puente, la construcción de la infraestructura, de las casetas, la construcción, ese tipo de cosas. Y es bien interesante porque el contrato estaba por 100.000 millones de pesos en septiembre de 1994. Y en los otros CIS, pues los cálculos que yo he hecho es que suben a un poquito más de 200.000 millones de pesos a moneda de septiembre de 1994. Y ellos presentan una información a la ANI, hay un programa, digamos, dentro de la ANI que se llama Aniscopio. Ese aniscopio, para el caso del corredor vial de Bogotá a los Alpes, de Bogotá Facatativá a los Alpes, funcionaba hasta abril de este año. De abril hacia acá no volvió a funcionar. Y yo lo sé porque por ahí hicimos un conversatorio con este mismo grupo de estudio en abril de este año, ¿cierto? Y ahí pudimos presentar este asunto. Por fortuna tomé un pantallazo y posteriormente no lo pudimos volver a tomar. Pero bueno, allí la información que está es que invirtieron 851.563 millones de pesos entre OPEX y CAPEX, ¿sí? Y esto decía allí mismo, traído a valor real, a valor presente, es decir, indexado. Indexado, invirtieron 851.573 millones, pero recaudados sin indexar, recibieron 1,5 billones. Pues qué negociazo tan malo, dicen ellos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto les quedó? ¿Cuánto es la utilidad probable que les quedó? Les quedaron 724.000 millones de pesos. Por lo menos porque, insisto, esa suma de arriba da mucho más. 724.000 millones de pesos. Yo les pregunto a ustedes que, o sea, en un país que funcione, que esté comprometido con el desarrollo económico, social, cultural de la nación, ¿cuánta plata qué obras no hubiéramos hecho con 1.563.000, con 1,5 billones? ¿Cuántas obras no hubiéramos hecho? ¿Cierto? ¿Cuántas cosas no hubiéramos hecho? Con 1,5 billones, pues se hace fiestas. Bueno, eso dirían también los de CCFC, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces básicamente la utilidad probable de ellos es de 724.000 millones. Insisto, probable porque, digamos, de estas cifras es apenas lo que nos entregan en derechos de petición, pero ellos entregan otras. Bueno, aquí les cuento otro dato. En un derecho de petición que a mí me respondieron, dijeron esto. Dijeron, sí, nosotros en OPEX 800.000 millones, en CAPEX casi 1 billón de pesos, y además de eso gastamos como 300.000 millones en impuestos y otra cantidad de plata diferente. Entonces gastaron más de 1,5 billones de pesos según esa suma.
Y entonces ahí de verdad es que tratan a la gente de idiota, porque ya dije yo que dentro del OPEX van los costos a los trabajadores y van los impuestos. Pero como son unos privados, pues entonces uno no es muy poca la cosa que puede hacer. Y a su vez la ANI y el gobierno nacional a unísono diciendo que ellos no tienen ninguna necesidad de ir a demandar el contrato, de ir a exigir nada en el contrato, que porque lo cumplieron al 100%, que lo cumplieron a cabalidad, que antes agradecerles lo buenas personas. Listo, pasen. Sí. Pero fíjense en qué es en lo que estamos. ¿Sí? Fíjense en qué es en lo que... Esa es la imagen que les cuento. Esto hace parte del aplicativo de Aniscopio, muy bien, funcionaba hasta abril de este año, funciona hoy por hoy para el resto de concesiones. Yo les invito a que le peguen una miradita a eso, se llama Aniscopio, ¿sí? Y ahí es donde están estos valores a los que me estoy refiriendo, y estos valores no tienen nada que ver con otros valores que uno encuentra o con los valores que dice la concesionaria. Es una desgracia que ni siquiera se pongan de acuerdo para decir cuánto fue la plata que les quedó. Bueno, pasemos. Bueno, entonces esa es, digamos, en términos de cuánta plata le quedó, o sea, cómo le fue a CCFC, cómo nos fue a los ciudadanos, Tenemos, en últimas, una vía de 2 carriles, ¿cierto? Carente, por un lado, de puentes, porque vean ustedes cuántos accidentes por esta naturaleza no hay. Una vía carente de ciclovía, ¿cierto? Y carente pues de una serie de dotaciones que requiere. Sin variante a Cartagenita y sin tercer carril, no, una vía de 2 carriles. Bueno, nosotros nos dimos al trabajo con el grupo de estudio de decir, listo, pues como nos dijeron cuántos eran los carros que pasaban por el peaje por año, pues entonces hagamos la investigación, a ver si es que los carros, o sea, si es que hay trancones, porque la gente no sabe manejar, porque como acostumbran a echarle la culpa a los ciudadanos y ciudadanas de los problemas, ¿cierto? Entonces es que la gente no sabe manejar, es que somos brutos, es que nos gusta estrellarnos los unos con los otros, es que nos encantan los accidentes, o es que nos encanta meternos a una buseta y durar 3 horas de aquí para llegar a 12 kilómetros en donde está Bogotá, o es que realmente la oferta institucional, la oferta del Estado colombiano sobre la vía, pues realmente no da y es imposible que no los haya. Bueno, entonces, ¿qué resultado nos dieron? Mensualmente pasan por el río Bogotá 700, en un solo sentido, porque acuérdense que el peaje está en un solo sentido, 773.496,25 vehículos mensualmente. Más de 700.000 vehículos mensualmente. Diarios, 25.000. Por hora, 1.074 vehículos. Por minuto, 17 vehículos. O sea, si nos pusiéramos de acuerdo para ir proporcionalmente hora a hora, ¿cierto? Y cada hora ir la misma cantidad de vehículos, de todas maneras pasaban 17 vehículos por minuto. Luego es imposible que no hayan trancones. En una vía de esa naturaleza es imposible que no hayan trancones. Y eso hay que agradecérselo a nuestros gobernantes locales, departamentales y nacionales. O sea, cada vez que estemos metidos en un trancón de esos hay que acordarse de quiénes son los que han tomado ese tipo de decisiones. Y sobre todo, quiénes han venido gobernando y cuál es el compromiso que han tenido en el exigir el cumplimiento de ese contrato. Bueno, así está la situación. Entonces, frente a ese contrato, ya dije yo que la etapa de operación había terminado y que en este momento se encuentra en la etapa de liquidación. Bueno, y entonces para resolver todo este problema que he comentado, la situación en la que nos encontramos, hay una propuesta del presidente de la República y otra propuesta de la gente. ¿Cuál es la propuesta del presidente de la República? Sacar esto a concesión, entregar esto a otra concesión. Pues claro, ahora sí va a funcionar según ellos, porque no tiene 1G sino 4G, y ahora entonces sí va a funcionar. Pero si uno se va y mira qué es lo que cambia de lo uno al otro, y es el modelo de financiación. Entre otras cosas, hay razones para creer que desde cierto punto de vista es más grave la 4G que la 1G. Bueno, ya tendremos tiempo posteriormente de sentarnos a darle una estudiadita a ese asunto, ¿sí? Pero entonces la propuesta es entregárselo a un corredor vial. ¿Por qué sabemos esto? Porque la ANI nos lo dijo en el Consejo de Mosquera, porque lo anunció también en un evento en Madrid, porque en la página de la ANI hay, digamos, de los proyectos que se encuentran en la estructura de licitación para una APP. Una APP es una alianza para una alianza público-privada, estaba confundiéndolo con la Alianza para el Progreso de 1950, no es una APP, una alianza público-privada, y dentro de esas, y la expresión de una alianza público-privada es una concesión.
Entonces tenemos hechos materiales que nos demuestran que el presidente está en la idea de una nueva concesión, ¿sí? Entonces esa es la propuesta de la gente, del presidente. A contraposición hay propuestas de la ciudadanía, que es en buena medida el sentido de esta conversación. Hay propuestas de la ciudadanía, entre muchas que se han logrado construir dentro del Comité Regional Sabana de Occidente, pero también de la ciudadanía. Pues les voy a explicar al menos una. ¿Cuál es la propuesta? ¿Sí? Que no se celebre una concesión vial, o sea, que esto no se le entregue a un privado, que la administre el gobierno nacional a través de sus entidades, es decir, el INVÍAS, ¿cierto? Y que no se incremente la tarifa del peaje. Entonces, partiendo, ese es el objetivo, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a lograr, si es así la cosa, cómo vamos a lograr la operación y el mantenimiento de la vía, y cómo vamos a lograr la construcción de las nuevas obras que faltan? Porque claro que nos quejamos del incumplimiento de CSFC, pero ¿qué vamos a hacer? Porque en últimas lo que nos merecemos y lo que necesitamos para desarrollar la región es una vía, digamos, de alta calidad, que tenga por lo menos 3 carriles, que hayan puentes donde de un lado a otro se pueda pasar los peatones sin jugarse la vida en eso, ¿cierto? Necesitamos la variante cartagenita, ¿sí? Bueno, necesitamos toda una serie de obras. Bueno, entonces el primer paso es que no haya concesión vial y que no se incremente la tarifa. Segundo aspecto, que los valores recaudados anualmente por el peaje y lo que devuelva CSFC se invierta en el corredor vial, en la operación y el mantenimiento de la vía, pero también en la construcción de estas nuevas obras. Y aquí quiero detenerme un momentico. ¿Cuánta es la plata que recauda CSFC anualmente? O sea, ¿cuánto recaudó en el 2023? Entre los dos peajes, el del Corso y el del Río Bogotá. 135.000 millones de pesos. 135.000. ¿Dónde está la fuente? En derechos de petición que, digamos, me respondieron a mí y que por supuesto están al servicio de ustedes. Si lo quiere conocer, ni me faltaba por aquí, están si los quieren revisar. No, anual, 135.000 millones. 135.000 millones de pesos. Listo. Otro ingreso. CSFC ya reconoció que le debe al Estado colombiano, que tiene que devolverle 128.000 millones de pesos. ¿Cuándo es el plazo máximo que tiene que hacerlo? Dentro del 27 de marzo del año entrante, que es cuando se cumple el año, ¿cierto? Desde el 27 de marzo pasado, ¿cierto? Entonces ahí tiene que entregarle 128.000 millones de pesos. Entonces de entrada decimos que el 27 de marzo del otro año tendremos cuanto menos los 100.000 millones de pesos de recaudo de este año y los 128.000, o sea, 228.000 millones. ¿Por qué estamos diciendo que 100.000 millones de este año? Porque si en todos los 12 meses nos dan 135.000 millones, de abril a diciembre nos da un poquito más de 100.000 millones de pesos. Yo lo estoy redondeando a 100.000 millones de pesos. Y a eso les vamos a descontar los 30.000 millones de pesos, que es lo que nos da proporcionalmente para la operación y el mantenimiento. Entonces aquí está Jorge Cáceres, que es un conocedor de obras civiles, digamos, futura ingeniera María José. Bueno, pero también yo he consultado este asunto con diferentes conocedores del tema, con ingenieros, con economistas, pues que conocen este asunto. Y entonces ellos me dicen: la operación y el mantenimiento de 38 kilómetros de vía planas, entre otras cosas, ¿sí? Eso no pasa de 20.000 millones de pesos anualmente. No pasa de 20.000 millones de pesos. Pues como yo estoy votado, ¿cierto? Entonces digo, pongámosle 40.000 millones de pesos a eso, para que no nos van a decir que es que le estamos poniendo muy poquita plata al asunto. Entonces estamos diciendo, operación y mantenimiento, 40.000 millones de pesos anuales. 40.000 millones de pesos anuales. Y entonces, por esa razón, si yo le quito, digamos, proporcionalmente, en el 2024, entonces vamos a decir que de abril a diciembre serían 30.000 millones de pesos. Entonces, a esos 228.000 millones de pesos que tendríamos el 27 de marzo del otro año, vamos a restarle esos 30.000 millones de pesos y nos quedan 190.000 millones de pesos, ¿no? 198.000 millones de pesos. Yo me sabía la cifra, pero entonces es que ya me pusieron nervioso, ¿sí? Tenemos el 27 de marzo del año entrante 198.000 millones de pesos. Y entonces ahí tenemos que hacernos otra pregunta: ¿cuánto nos vale construir las obras que faltan?
O sea, ¿cuánto nos vale las siguientes obras? La variante Cartagenita, el tercer carril Bogotá-Mosquera, los puentes, nosotros hicimos el cálculo con Jorge de 15 puentes, cuánto nos cuesta la ciclovía, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuestan esos valores? Si ustedes gustan ahorita, pero creo que no los tenemos aquí a la mano, pero posteriormente les puedo compartir cuánto le asignamos a cada valor de esos, ¿sí? Y entonces, en últimas, con valores súper exagerados, con el equipo de trabajo dijimos, no, esto en últimas vale 450 mil millones de pesos, por mucho, pero de verdad, porque se bote la plata, ¿cierto? Y entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué no nos vayan a decir que es que vale más, ¿cierto? Entonces es preferible errar porque le pusimos mucha plata a ese asunto a errar porque le pusimos muy poquita, entonces pongámosle harta. Entonces le pusimos 500 mil millones de obras y otros 100 mil millones de pesos para otros, para imprevistos, ¿cierto? Entonces la dejamos en un total de 600 mil millones de pesos. Insisto, la variante Cartagenita, el tercer carril Bogotá-Mosquera, la ciclovía, todo ese tipo de obras. ¿Sí? Iluminación, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos a la conclusión de que eran 600 mil millones de pesos. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en recaudar sin subirle a la tarifa? ¿Cuánto tiempo nos demoramos con los dos peajes? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en recaudar esa plata? Nos demoramos en recaudarla 4.2 años. 4.2 años. Es decir, que en mayo del 2029 vamos a tener, digamos, la ciudadanía, vamos a tener esa plata en el bolsillo. ¿Sí? Y como podemos ir construyendo las obras a medida que recaudamos, a mayo del 2029 tendremos el grueso de las obras que no se han construido durante estos últimos 10 años o estos últimos 29 años. Claro que se puede, o sea, claro que se puede, ¿sí? Sin necesidad de tanta joda, sin necesidad de un privado llenándose la plata de los bolsillos y sin necesidad de restarle el derecho a los ciudadanos y ciudadanas que hoy ya gozan el derecho a la exoneración de la tarifa, es decir, manteniendo esos 24 mil ciudadanos, ¿sí? Ahora, eso desde el punto de vista de que el gobierno no le pone ni un centavo a este asunto y que todo lo vamos a pagar con los peajes, ¿sí? Todo desde ese punto de vista. Miremos otro punto de vista. Pues es que el gobierno tiene que meterle plata a esto. Tiene que meterle plata a esto. ¿Por qué tiene que meterle plata a esto? Por el aporte al PIB nacional que hace esta región, es que es estratégica. Entre más rápido logremos tener ese tercer carril Bogotá-Mosquera, o un tercer carril entre Madrid y Bogotá, pues más fácil va a ser, ¿cierto?, la logística, y este sector es súper importante para la logística de la nación. Pero además de eso, para la producción. Bueno, entonces, siendo que es estratégico, pues el gobierno nacional le podría meter plata a este asunto, si tuviera la voluntad política. Y entonces, allí, ¿qué podría lograrse? Fíjense ustedes cuánto es el escándalo, cuánto es la suma del escándalo con Olmedo López. Miremos solo uno de los grandes escándalos de corrupción que hemos tenido en este gobierno y los anteriores. ¿Cuánto? Uno de los tantos escándalos que hemos tenido, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores. Es que en esto de la corrupción están metidos todos en la misma mochila. Pues con esa plata de solo ese escándalo hacemos 3 veces esta vía. Bueno, pero vean que es cierto que las finanzas del Estado están terriblemente mal, eso es cierto, a causa de este modelo, pero también es cierto que lo poco que hay se lo roban. Bueno, entonces estaba diciendo esto, esa es otra posibilidad. Si nosotros llegamos al 2029, a abril del 2029, habiendo construido todas estas obras y habiendo recaudado toda esta plata de esta manera que estoy diciendo, ahí podemos reducir significativamente la tarifa de los peajes y llegar a lo que el comité ha denominado una tarifa social. ¿Qué es una tarifa social? Que simple y sencillamente se pague lo del mantenimiento, o sea, que se calcule el mantenimiento y la operación de la vía, y esa operación se refleje en la tarifa. Y eso le traería una reducción bastante significativa. Ahora, si quieren, póngale 100 o 200 pesos más para construir obras dentro de la región, listo, magnífico. Pero podríamos estar hablando de una tarifa que arranque por ahí en 5.000 o 6.000 pesos. No contribuiría, es un montón al desarrollo de la región, y los números sí lo permiten.
si lo permiten, ¿sí? Y entonces el último aspecto es que una vez se termine de construir las obras, pues se reduzca significativamente el valor del peaje, ¿cierto? Bueno, ese es el asunto, pero la otra posibilidad sería que el gobierno nacional le meta esto, por cada 100.000 millones de pesos que le meta, pues nos está reduciendo un año de mantener esta misma tarifa, ¿sí? Y la otra es que a medida que se vaya recaudando, pues se va o bien aumentando la cantidad de beneficiarios de la exoneración de la tarifa, o bien vamos a ir reduciendo la tarifa. Pero sí hay, o sea, lo que quiero decir es, hay una serie de alternativas, de posibilidades que es necesario evaluar y que este gobierno no ha querido escuchar. Que no ha querido escuchar porque no tiene voluntad política. Bueno, pero para eso también, para esa varicela que mostró el profesor Jaylor Espinel allá, pues para eso también hay cura, ¿cierto? Hay cura para la que sufre uno, como no va a haber para la que sufren las naciones, ¿sí? Listo, entonces esa, digamos, sería las propuestas de la ciudadanía, pero insisto, se han construido muchas más sobre esta misma base, que no haya concesión y que no se incrementen la tarifa de los peajes, porque si hay una nueva concesión vial, lo más seguro es que se incrementen esas tarifas. Bueno, continuemos ya para ir. Claro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas sobre esta materia? El presidente no tiene voluntad política, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Lo que hay que hacer es la misma fórmula, profesor, la misma fórmula que tenemos para el resto de los problemas, la misma fórmula que tenemos en materia de educación, o en materia ambiental, o en materia de la producción nacional, o en materia de la renegociación de los tratados de libre comercio. Estudio más organización más movilización. Estudio para entender de qué es que se trata el problema, cuál es el principal problema en esto. Estudio para que no nos embolaten. Les voy a contar una anécdota de 2 o 3 minutos, ¿sí? Resulta que la plata que devuelve las concesiones va a un fondo que se llama el Fondes, ¿sí? Va a un fondo que se llama el Fondes. Y entonces, la gente de Invías les decía, por ahí uno que otro persona le decía, venga, es que resulta que ustedes tienen la razón, pero es que institucionalmente no podemos, porque es que esa plata va a ir al Fondes, y en el Fondes nosotros no decidimos, el gobierno no decide, no puede decidir, ¿sí? Buena medida con lo que pasa con la CRE, con las comisiones de regulaciones de los servicios públicos. ¿Quién compone el Fondes? O sea, ¿quién compone el Fondes? El Fondes lo compone el ministro de Hacienda, lo compone un miembro designado por el presidente de la República y 3 miembros independientes, entre comillas, entiéndase, designados por el ministro de Hacienda. ¿Y quiénes son ellos sino el gobierno? Luego es voluntad política del gobierno agarrar esa plata e invertirla o sea, si quisiera, la podría agarrar y en el Fondes deciden, esa plata se va para ese mismo corredor vial. ¿Para qué? Para ejecutar las obras que faltaron por ejecutar. Sin necesidad de hacer ningún cambio, digamos, estructural, ni hacer un cambio institucional, ni normativo, ni de ninguna naturaleza. A alguien yo los escuchaba, es que esto tiene que pasar por el Congreso. No, paja, no es así. No es así. Podemos discutirlo 30.000 veces y exponer por qué podemos sustentar que no es así. Y otro de los asuntos que nos decían, no, mire, es que allí vamos a poder solamente invertir el 50% de... Juliet, ¿por qué no cerramos la puerta? La puerta, sí, ¿por qué no cerramos la puerta, por favor? Eso. Y es que ellos nos dicen, no, es que ustedes solamente pueden invertir el 50% de la plata que se recauda con los peajes. Paja, yo no sé si lo pusimos. Hay una ley que es la 103 de 1990, la 105 de 1993. El artículo 22 de esa ley, que es a la que se refería ese funcionario, y es un funcionario, ¿cierto? O sea, el man puede llevarle mercado a la casa con la plata de nuestros impuestos. Porque es que eso es de las cosas que a mí me generan tanta molestia, que maltraten de esa naturaleza a la gente, que de verdad los consideren bobos. Y entonces decía, no, mire, es que le podemos invertir máximo el 50%. Pero ¿qué dice el artículo 22 y 23 de esa ley 105 de 1993? 22 creo que es. ¿Sí? Dice que el gobierno nacional se invertirá mínimo el 50% de lo que se recaude en la vía. Mínimo el 50%. Luego, sí, pero no le está diciendo máximo el 50%, le está diciendo mínimo.
podría invertir el 100% y no tiene ningún problema. Es más, la misma norma lo orienta hacia allá y le dice, oiga, venga, pero si usted no quiere invertir todo el 100% en el corredor vial, también tiene que invertir un porcentaje en la región. Pero dice mínimo el 50%. Mínimo el 50%. Entonces, se necesita que para que no nos embolaten, estudiemos este asunto, organicémonos para estudiemos este asunto. Por último, organicémonos. Todo en cualquier país que se ha desarrollado en el mundo es gracias a su organización social, es a que sus comunidades se organicen. ¿Qué es una familia? Una organización social. ¿Qué es un Estado? Una organización social. ¿Qué es una universidad? Una organización social. Pues el éxito de la humanidad se debe a la organización social. Organicémonos para estudiar este asunto y para movilizarnos, ¿cierto? ¿Y para movilizarnos hacia qué? Hacia exigirle al gobierno nacional que tome la decisión de no sacar esto a concesión vial y escuchar el comité regional. Termino ya con esto. Como parte de esa movilización, por allí en la mesa de atrás tenemos un derecho de petición que estaba presentado a mi nombre y en el cual, pues digamos, hay una lista anexa que la idea es, si ustedes a bien lo tienen, poder respaldar esa petición para exigirle al gobierno nacional que se reúna, que el ministro de Transporte, que la ministra de Transporte se reúna con el Comité Regional Sabana de Occidente y al reunirse con el Comité Regional Sabana de Occidente, poderles poner estos mismos puntos. Y que entonces que quede en evidencia que es una decisión del gobierno nacional, o bien respaldar a la gente no sacando esta concesión, o bien respaldando a los privados, a los dueños de las concesiones, para armarles ese negociado. Yo les agradezco enormemente que nos hayan escuchado, les agradezco que se hayan quedado toda esta cantidad de tiempo y cierro con una frase. Si hay una nueva concesión vial, los peajes o se mantienen en la tarifa que están o se incrementan, pero hay peajes. Si no hay concesión vial, los números nos permiten que a futuro no solamente tengamos las obras, sino que podamos reducir significativamente las tarifas e inclusive pensar en quitar uno de esos dos peajes. Muchas gracias, muy amables, y quedamos a disposición de ustedes. Sí. Si tienen alguna preguntita, alguna cosa, en 2 minuticos la podemos atender, porque ya vi que nos toca. No, lo que decían inicialmente, por ejemplo, lo que pasa es que la profesora es la que nos tiene confundidos. Y la otra cosa que usted dijo ahí también es que la desunión de la gente, y hay que comenzar a que unidos vamos muy lejos. Si cada uno va para un lado, no vamos a ningún. Pero aquí ya vemos, ya hay una suficiente cantidad de gente para arrancar. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de difusión de lo que hoy ustedes escucharon. En el marco de la educación, organización y movilización es importante difundir este tema. Ponemos a disposición de todos los presentes, los que ustedes deseen, estas presentaciones, estas grabaciones se circulan en redes sociales. Hay que llevar este mensaje por todas partes y esto hay que hacerlo pues con los canales de comunicación que ustedes tienen. Y la otra, a propósito del comentario del gobernador del departamento. Hombre, yo lamentablemente soy muy escéptico, incluso hasta pesimista, de contar con la presencia del gobernador Jorge Emilio Rey en un bloque que defienda los intereses de la gente en esta pelea frente a la concesión y los peajes. Por 2 razones, una que ya mencionó el doctor Mauro, y es que si ellos entran con todo el apetito de quedarse con la concesión para administrarla desde la gobernación de Cundinamarca, bajo los intereses continuistas y en muchos casos clientelistas de la gobernación de turno. Y por otro lado, no creo que se inspire, se movilice más allá de ese interés, porque está en el marco de un modelo económico y de gestión del territorio y del país que le conviene a los mismos sectores políticos que respaldan al gobernador Jorge Emilio Rey, ¿cierto? Trasladarle esta responsabilidad a los privados no solamente le permite al gobierno nacional, sino al gobierno departamental desentenderse de una serie de cosas que bien tendrían que ser de sus asuntos y su resorte, pero además, y muchos de estos concesionarios y estos grupos familiares que lo respaldan son fuentes de financiamiento de los partidos políticos y las elecciones y las campañas que los llevan a las gobernaciones y a la presidencia. O sea, aquí no lo mencioné por mucho tiempo, pero voy a aprovechar la mención 2 minutos. Y creo que le sirve mucho a Sabana Occidente esta experiencia. El municipio de Tabio y Tenjo llevan una lucha de más de 10 años por, digamos, resistir a la implementación de 2 peajes
en el proyecto de la Troncal de Occidente, ¿sí? Proyecto de las últimas 3 gobernaciones, y no han sido posible que lo implemente bajo la figura de concesión y de peaje porque la gente se educó, se organizó y se movilizó. Ahí hemos dicho vías sí, peajes no, porque claramente quienes conocemos el corredor Siberia, Tenjo, Tabio, Cajera, sabrán la necesidad de que eso se pavimente y se organice, pero no a costa de 2 peajes en menos de 10 kilómetros, y donde el proyecto iba a implementar la pavimentación de un poco más del 30% de todo el trayecto. Pero es posible, y ese es un ejemplo que debe emular esto. Entonces ahí está, digamos, la respuesta a la pregunta frente a mi escepticismo o pesimismo de contar con la gobernación de Cundinamarca. Y 2, la tarea que tenemos que tener hoy, salir a difundir esta información y acompañar a estos liderazgos regionales y municipales, que son los que con todo juicio y rigor, como lo hemos visto aquí con el doctor Mauro, conocen de la problemática, tienen alternativas y está disponible y a disposición de todas ustedes. De verdad, muchas gracias a todos por la presencia. Quienes quieran coadyuvar o acompañar el derecho de petición, ahí en la mesita, ahí también pueden dejar sus contactos para que mantengamos comunicación y para que nos sigan y nos difundan en redes sociales. Muchas gracias. Gracias.